¿Qué tal? Buenas noches. El sector turístico canario se recupera. El pasado mes de mayo Canarias recibió más de 800.000 turistas, una cifra que se iguala a la de 2019, justo antes de la pandemia. Y se espera que este verano que estamos viviendo también deje buenos datos de ocupación. Unos datos que suponen un respiro para la hostelería, aunque a este sector se le abre otro frente, el de la falta de personal cualificado para dar respuesta a la nueva demanda. Tenemos problemas para encontrar personal en general. Yo a esto le llamo ya un problema de Estado. Y vivimos de lo que vivimos y el sector servicio se nos ha ido al traste, porque así no se puede continuar, obviamente. No puede ser que yo vaya al mercado laboral y la gente me diga, oye, yo con lo que cobro en el paro y 4 chapuzas, no necesito un contrato de 40 horas semanales, ni necesito una disciplina. Y si hay algo que nos ha dejado claro la erupción de Cumbre Vieja en La Palma es que los volcanes de nuestro archipiélago están activos. Es ahora el Teide quien nos lo recuerda. 2 enjambres sísmicos han tenido lugar en menos de un mes. El último este mismo martes. Unas señales a las que, según los expertos, hay que estar atentos. Hoy lo analizaremos con David Calvo, geólogo de Involcán. Además, Gran Canaria busca a Patricia Dolores, una mujer de 49 años a la que se le perdió el rastro el pasado lunes. Esta noche vamos a hablar con su hijo para conocer la última hora de esa búsqueda. Y precisamente hoy abordaremos en profundidad el problema de las desapariciones en Canarias. Nuestro territorio es el que más denuncias reporta de toda España. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo afrontan las familias de un desaparecido el duelo y la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido? Son asuntos que abordaremos en el programa de esta noche. Una madre tira la toalla, no se tira la toalla porque no es viable. Mientras no aparezca, no es viable. No cierras nunca ese capítulo, no se cierra. En unas horas, en apenas unas horas, muchos canarios comenzarán sus vacaciones. Con la segunda quincena de julio se inicia una de las grandes operaciones salida. Estamos ante un verano que podría iniciar la senda de la recuperación, aunque se teme que la inflación pueda frenar el consumo. Además, los hosteleros aseguran que tienen dificultades para encontrar personal cualificado para poder cubrir esta campaña estival. Para hablar de estos asuntos nos acompañan esta noche en este plató de Fuera de Plano Manuel Fita, que es secretario general de Sindicalistas de Base e integrante de la Federación Sindical Canaria. Señor Fita, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Antonio Garzón, que es consultor hotelero y gerente de Nutri Hotel. Señor Garzón. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Empiezo con usted. El índice de precios al consumo cerró, hemos conocido los datos esta misma semana, el dato desagregado de Canarias en un incremento interanual del 8,5%, una inflación disparada que provoca que los hoteles, que las cafeterías y que los restaurantes sean más caros, bastante más caros que lo habitual. ¿Cómo afectará esto al consumo de los residentes canarios en este verano? ¿Se teme un desplome del consumo interno? Sí, yo no creo que haya un desplome brutal, pero sí un consumo menor. De hecho, una parte de los canarios, una parte importante, ha cancelado sus vacaciones para este verano. Hemos avanzado en un año que al principio dijimos que habíamos dejado unos ahorros preparados a nivel europeo de los turistas para este verano, a venir la inflación brutal que los compensaba, a llegar al punto de ahora que una parte incluso piensa en cancelar sus vacaciones, ¿no? ¿Hay datos de esas cancelaciones? No concretos, los datos ahora hoteleros son más bien positivos durante julio y agosto. A partir de septiembre todavía está en el aire, ¿no? Señor Fitas, Canarias aspira este verano a recuperar, a pesar de esa inflación de la que estamos hablando, los niveles turísticos anteriores al COVID. ¿Esperan que estas previsiones de ocupación se traduzcan en empleo? Bueno, las previsiones de ocupación ya son datos. Ya se ha volcado ya los datos del Instituto Nacional de Estadística de los primeros 5 meses y estamos ya en un nivel de pre-COVID en todos los indicadores. Visitantes, pernotaciones, estancia media, incluso la mínima reducción que hay respecto a los datos ya, lógicamente no de 2021 ni 2020, sino 2019, nos lleva a que ha habido un incremento de precios sobre los de 2019, tanto en
la rentabilidad hotelera de la habitación ocupada como la disponible, que supera el 10%. Ahora viene y tenemos que creer los mensajes que las propias patronales han lanzado. Va a ser un verano de éxito. Cierto es que la inflación va quizá en el ámbito de Canarias, pero la gente tenía muchas ganas de vacaciones y yo me temo que, como anuncia el gobierno, el verano pasará, el turismo tirará de la economía y el otoño puede ser preocupante. Como decía Antonio Garzón, el otoño, ahí a partir de septiembre es donde pueden empezar los problemas. Ha nombrado Manuel Fitas a las patronales, vamos a hablar con ellas. Canarias confía en que este verano marque el fin de la crisis turística. Para conocer cuáles son las previsiones de la patronal, conectamos con Tom Smulder, que es vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, y con Juan Pablo González, que es gerente de Azotel, la patronal tinerfeña. Buenas noches a los dos. Señor Smulder, empiezo con usted. ¿Qué previsión manejan en la provincia de Las Palmas para este verano? Una certeza tenemos siempre, Pablo lo sabe también. Buenas noches, Pablo. Hola. Es por supuesto que Fuerteventura va a tener un lleno total con muchos turistas de las islas que lo rodean. Y lo demás, hay bastante incertidumbre, tenemos bastante esperanza. No vamos a perder eso, pero hay muchos cambios de última hora. Primero se frenó en seco. Hace un mes empezó casi un freno que ahora otra vez se reactiva un poco. Pero yo creo que lo más inteligente que podemos hacer entre todos es no especular tanto lo que nos va a traer el mes, sino al final de mes mirar lo que hemos producido entre todos, entre las personas que nos hacen el servicio, como nosotros empresarios. Prever algo ahora es muy difícil, sobre todo con la situación tan dramática en algunos de nuestros aeropuertos más importantes en toda Europa. Pablo, la misma pregunta para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Hemos dejado atrás la crisis y se espera una buena ocupación hotelera para la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Sí, buenas noches. Nosotros a principios de verano, principios de junio, hicimos una encuesta, como solemos hacer siempre entre los asociados, y arrojaban una previsión en torno al 76% de media, que era ligeramente inferior al 80% para el mismo periodo del 2019 pre-COVID, ¿no? A medida que avanzan los meses, julio, agosto, estas cifras suelen mejorar al alza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, como bien decía Tom, tenemos ahora mismo en el horizonte una serie de nubarrones que nos pueden, digamos, cambiar la tendencia. Todos esperamos a que efectivamente en los meses de julio y agosto, tradicionalmente estivales, tengamos una mejora de esas cifras de ocupación. Pero es cierto que seguimos teniendo el tema de la guerra de Ucrania, los problemas en los aeropuertos, la huelga de Ryanair, que afortunadamente todavía no está afectando a Canarias, pero sí a otros destinos europeos, los problemas de handling en algunos de los principales aeropuertos. También se unió ya a Frankfurt, en Alemania, con un problema de gestión de todo lo que es el equipaje de los pasajeros. Por lo tanto, son elementos de incertidumbre que, lejos de ayudar a, digamos, a reforzar esos porcentajes de ocupación, pueden tirar ligeramente a la baja. Es cierto que agosto, mes tradicional estival, y donde el mercado interior canario pues también se mueve afortunadamente entre las islas, podremos, yo creo que sí, recuperar, digamos, y mejorar esa cifra de ocupación del 76% y situarnos una media de un 80-85%. Eso significará que habrá hoteles por encima y también hoteles por debajo. Pero bueno, esas son un poco la foto que tenemos, pero con un ojito mirando al optimismo y con otro ojo atendiendo a estos elementos de incertidumbre que nos preocupan y nos ocupan, ¿no? Les pido brevedad en la última pregunta, es la misma para los dos. Con este escenario y teniendo en cuenta que los dos últimos años han sido atípicos, 2020 y 2021, ¿creen que Canarias está en condiciones de mejorar las cifras turísticas de 2019 durante este año? ¿O temen que la inflación, este encarecimiento de la vida, acabe pasando factura? Tom, si quieres. Pablo. Bueno, Tom Smulder. Empezamos por Tom Smulder y acabamos con Pablo González. Ok, con Pablo nunca vamos a acabar porque es un crack no, yo creo que el año, si no hay más problemas severas, vamos a tener una fuerza interna que es nuestro poder turístico profesional. Somos un archipiélago que va a tener mucha atracción para personas que quieren en invierno, por ejemplo, que va a ser un efecto contrario a lo que tenemos ahora,
hasta incluso van a huir del frío y los problemas energéticos que son muy severos, sobre todo en los países de nuestros turistas tradicionales, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, pero donde los nórdicos van a ser el problema número uno quizás. Pero en general, en el cúmulo, porque muchos pequeños países como Checoslovaquia y otros países pueden atraernos personas que huyen del frío y van a ahorrar en viajar a nosotros y además van a sentir aquí un ambiente muy tranquilo. Si entre todos podemos dar la profesionalidad total y absoluta entre empleados y empresarios y que los regidores mejoren las deficiencias en infraestructuras, podemos al final tener un año a lo mejor 5 o 10% menos que el 2019. Que 2019, pero con buenas cifras. Pero hasta incluso equivaler. Hay esperanza. Hay esperanza, sobre todo para el invierno. Juan Pablo, con brevedad, ¿hay esperanza para el invierno, como dice Tom? A ver, yo creo que no vamos a igualar las cifras de 2019. El 2019 fue un año muy bueno turísticamente hablando. No teníamos estos nubarrones que tenemos ahora mismo encima de la mesa y sobre todo pues esa preocupación. Estamos hablando que junio en Alemania ha cerrado con un 7,6 de inflación. Esa inflación no se conoce en Alemania desde hace décadas y los alemanes sabemos que son gente muy, digamos, conservadora cuando le tocan el bolsillo, ¿no? Entonces esas medidas puede ser que el mercado alemán se resienta un poquito, lo cual nos preocupa y pues en el caso también de Gran Canaria, que dependen mucho de ello, nosotros dependemos, como se sabe, más del británico. Creemos que estamos en un año de recuperación después viendo de dónde venimos, ¿no? Indudablemente, pero creo que estamos todavía por debajo de la cifra de 2019. Pero bueno, yo creo que estamos en la senda y a poco que se nos quiten estos nubarrones que tenemos encima de la mesa, podremos sacar pecho en la temporada de invierno, que es donde Canarias debe brillar sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver si se despejan esos nubarrones. Tom Smulders, Juan Pablo González, muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche en directo en Televisión Canaria, en este espacio, en Fuera de Plano. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues están hablando ellos de la ocupación y hay que decir que aunque los turistas vuelven a Canarias, el sector hotelero, fíjense, está viviendo una de las peores crisis que se recuerdan en materia laboral. La pregunta es ¿por qué? Para muchas empresas resulta casi imposible conseguir empleados cualificados. ¿Cuáles son las causas? Los vamos a ver en el siguiente reportaje. En Canarias hay cerca de 30.000 personas en paro en el sector de hostelería. Sin embargo, los empresarios dicen que tienen serias dificultades para encontrar personal. Puestos como camarero de sala, como barman, como cocineros, como ayudante de cocina, son puestos que en la actualidad pues, no se encuentra de manera fácil y rápida pues, demanda en el mercado y es una situación que, bueno, que viene a poner un problema más en el mercado laboral para nosotros y sobre todo el no poder pues, dar un servicio que queremos hacer como siempre hemos venido haciendo con un nivel de calidad bastante alto. Se necesita camarero. Jornada de 40 horas a la semana con 2 días libres, sueldo de 1.260 euros netos al mes y 48 días de vacaciones al año. Indispensable tener idiomas. Esta es una de las múltiples ofertas de trabajo publicadas en estos días. Juan Carlos, ¿realmente están teniendo problemas los empresarios de la restauración, de la hostelería, para encontrar personal cualificado de cara a esta época de verano? Tenemos problemas para encontrar personal en general. Yo a esto le llamo ya un problema de Estado. Vivimos de lo que vivimos y el sector servicio se nos ha ido al traste porque así no se puede continuar, obviamente. No puede ser que yo vaya al mercado laboral y la gente me diga, oye, yo con lo que cobro en el paro y 4 chapuzas no necesito un contrato de 40 horas semanales ni necesito una disciplina. ¿Cuáles son las consecuencias a corto, medio y largo plazo de esta situación si continúa alargándose? Las consecuencias inmediatas es que van a haber cierres de empresas sí o sí. Las empresas ya están cerrando 2 días a la semana porque no hay personal. Ofertas para trabajar hay, pero ¿qué hace que la demanda para optar a alguno de estos empleos sea casi inexistente? ¿Cuánto tiempo lleva en el paro? Casi un año. ¿Cuántas ofertas de empleo interesantes ha podido recibir durante este tiempo? Si interesante entendemos como un horario justo, un salario ajustado a convenio, pues realmente ninguno. En este tiempo, por ejemplo, le puedo contar una experiencia. Ofrece una situación infame, ¿no? Que es justificar
4 horas el fin de semana, es decir, 4 horas el sábado, 4 horas el domingo. A usted el empresario le ofrece un contrato de 8 horas para trabajar 4 horas sábado, 4 horas domingo, pero finalmente lo que pretende es que trabaje sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Ya venía haciéndolo. ¿Es así? Es así. No, yo computaba 8 horas y lo demás te lo pagaba en miseria y ya está. Yo te voy a decir 5 euros, 6 euros a la hora. Es algo ofensivo, ¿no? ¿Optó por rechazar ese contrato? Sí, por supuesto. Es evidente que el sector de la hostelería está dejando de ser atractivo para los trabajadores. Grandes jornadas de trabajo que muchas veces exceden de la jornada laboral y luego incluso ni se pagan. Entonces los trabajadores han visto que en otros sectores han probado y dicen, bueno, pues casi lo mismo, tengo mejor conciliación de vida laboral y familiar y se están yendo. Incluso la agricultura, el transporte, con el salario mínimo interprofesional que hay ahora mismo, pues poquita diferencia hay. Y dicen, bueno, tengo más vida, a lo mejor cobro un poquito menos, pero prefieren eso, la gente prefiere eso. Desde el punto de vista de la oferta laboral, pues cada puesto tiene y cada empresa pues tiene su esquema retributivo, que es lo que se publica en la oferta laboral o incluso en el proceso de selección y formación, y las empresas se van adaptando evidentemente a las condiciones de mercado que hay respecto a la oferta laboral. Pero en este sentido las condiciones que hay son bastante altas y bastante adaptables para cada empresa y para cada zona y para cada sector, ¿no? Cristo, anteriormente tú ya has estado trabajando en el sector de la hostelería. Hoy en día, ¿qué es lo que esperas o qué es lo que exiges para poder aceptar un trabajo? Pues a día de hoy lo que estoy exigiendo es tener mis 8 horas, mis 2 días libres y que me paguen razonablemente las horas que hago. Es algo fundamental que necesito a día de hoy. Y estableciendo estas condiciones, ¿te es complicado conseguir empleo? Sí, sí cuesta porque la gente no quiere pagar. Quieren que vivas para el trabajo. ¿Y cuál es la justificación de que tú hayas establecido o hayas impuesto estas exigencias en el mercado laboral? Pues sobre todo tener tiempo para mí y para mi vida, para ir al gimnasio, para ir a la playa, para ver a mis amigos, para hacer vida para mí, no vivir para el trabajo. Los candidatos a la hora de poder elegir un trabajo, lo primero que comentan es, oye, ¿qué flexibilidad laboral voy a tener? ¿Qué beneficios sociales tengo? ¿Qué horario hay? Se dedican a trabajar, pero valoran muchísimo el tiempo libre y no tienen la ambición ni las ganas de poseer cosas como tenía nuestra generación. Son más conscientes de que conciliar es un plus. Es decir, valoran trabajar, pero al mismo tiempo ocuparse también de sus familias. ¿Cómo conciliar las necesidades del empresario con las del trabajador? Estamos ante un cambio de paradigma en cuanto a lo que estamos dispuestos a dar de nosotros en el trabajo. Bueno, pues ya lo han visto después de 2 años de ralentización por la pandemia. El sector turístico encara dificultades para encontrar mano de obra cualificada. Manuel Fitas, ¿dónde está el problema? ¿Cómo hacemos más atractivo el sector en Canarias? Bueno, se me han escapado, tanto Tom como Juan Pablo. Porque, los dirigentes de las patronales. Porque habría que hacerles una pregunta. Faltan trabajadores, pero el comercio de hostelería Las Palmas sí, lleva sin firmarse desde el 2019. O sea, llevan con la inflación disparada 3 años de congelación salarial los trabajadores de la provincia de Las Palmas. Y empezamos la negociación de Tenerife, con la primera vez que veo yo en 30 años de negociación colectiva que la patronal ha presentado una plataforma para recortar, o sea, no por la cartera bastante vacía porque no están para llegar a cifras de revisión salarial vinculadas a la inflación, sobre todo dirigidos por las grandes cadenas. Yo creo que se avecina un verano complicado si no se... ¿El problema son los salarios? No exactamente. Que nosotros, antes el COVID, la pandemia, los ERTES han agravado una situación previa. Nosotros consideramos que había 2 problemas fundamentales y antes de que llegara la pandemia, de hecho en la zona de mayor influencia de mi sindicato, en el sur de Tenerife, nos reunimos con todos los alcaldes de los ayuntamientos diciendo que hay un problema de vivienda grave, agravada por el alquiler vacacional y que va a empezar a llegar un momento que con los alquileres que hay o los empresarios empiezan a cambiar y a llegar a aquellos tiempos. Yo recuerdo Fuerteventura hace 20 años. ¿Pero cómo se hace más atractivo el sector? Pues teniendo... para que el trabajador vaya y diga, me voy a dedicar al sector turístico, me voy a ganar la vida aquí. Bueno, primero consiguiendo que si no hay trabajadores, en Fuerteventura los trajeron. Fuerteventura tiene una población aproximadamente de 120.000 trabajadores y tiene casi un 10% gallegos.
que vinieron. Pero con 190.000 desempleados, a lo mejor es un poco... habría que intentar... Sí, pero cuidado con los desempleados, porque a mí también se me ha preguntado sobre ese dato. ¿Dónde están los desempleados? ¿En el Sausal o en Adeje? Porque a turno partido, con el salario que hay, ida y vuelta, como está la situación de las carreteras, por eso nosotros hablamos de que había que hacer una política de reclasificación de viviendas no sociales, sino destinadas al alquiler, suelo público, empresas que con un contrato de explotación de esa inversión, y que no solo hay que venir de Galicia o de Cádiz, se puede venir del Sausal a vivir al sur, porque es un problema que se ha agravado con los ERTEs y con las prestaciones por desempleo. Se han empezado a ajustar los presupuestos, y cuando alguno ha probado, que yo me lo contaron y no era fácil de entender, pero es que ha habido mucha gente que se ha ido a la agricultura. Los sindicatos hablan del encarecimiento de la vivienda, de los salarios, y los empresarios se las ven y se las desean, Antonio Garzón, para cubrir perfiles en los que se necesita, por ejemplo, tener idiomas. ¿Cómo se lucha contra esa falta de formación en Canarias? Es que hay muchas variables que influyen. Sobre todo la formación, no hemos avanzado mucho en la formación profesional, que dijimos que se iba a hacer dual desde el 2013, que se metió en el mercado junto al contrato de formación en el 2013, y no han triunfado realmente. No llegan al modelo alemán, le falta dualidad. Se ha confundido lo que es dual con prácticas, puramente prácticas, ¿no? No hay involucración en la empresa, no hay contrato con la empresa, no hay vinculación con la empresa, realmente no son muy efectivas. A esto se suman otras variables para afectar a lo que ha pasado, que es una muy general en toda Europa, que ha sido pues que la pandemia pues a muchos los ha llevado a irse a otros sectores, y ya localmente pues está la mala imagen que ha corrido de la hostelería, que curiosamente solo se oye lo malo, pero no se oye lo bueno, que es una profesión bonita, que no hay ninguna otra profesión que tenga tanta motivación intrínseca. Pero exige mucha dedicación, y me gustaría hacer la misma pregunta a los dos para acabar este apartado. En el sector de la restauración, muchos trabajadores prefieren ganar menos, pero tener más tiempo libre. ¿Qué les parece a ustedes este cambio de paradigma? Está claro que la hostelería a veces es sacrificada, pero no se comenta que la mayoría están trabajando sus 8 horas. Tampoco lo que se comenta de los salarios por los convenios están establecidos en los 1.300 euros. Hay sus 48 días de vacaciones. No se está comentando las cosas bonitas de la profesión, aparte de la satisfacción que da la motivación intrínseca de trabajar en servicio y dar el servicio directo y recibir la gratificación directamente del turista. ¿La gente quiere tener más tiempo libre, Manuel? Claro, yo ponía el ejemplo de que al principio lo he tenido que confirmar, pero es que la agricultura está quitando trabajo a la hostelería. Se ha subido el salario mínimo a 14.000 euros, las prestaciones por desempleo en 2 años ha hecho que te ajustes tu presupuesto familiar, y has dicho, oye, que yo puedo salir todos los días a las 3 de la tarde, librar todos los festivos, todos los fines de semana, por 300 o 400 euros de diferencia. Oye, no me compensa. Lo mismo. Tráfico, doble turno, yo quiero vivir, y ya la pandemia ajustó los presupuestos familiares a unas prestaciones muy reducidas que han sufrido los trabajadores, pero es que ahora se han acostumbrado. Entonces, esto se resuelve mejorando las condiciones laborales y con conciliación. Pues hay 2 maneras. Primero, haciendo más atractivo. Yo creo que un tema como está el tráfico, que sobre todo en la parte de restauración, donde se impone el turno partido, un turno partido de desayuno-cena, de 7 a 11 de la mañana y de 6 a 10 de la noche, eso no es nada atractivo para conciliar la vida familiar. Intentar buscar fórmulas de extender la jornada continuada y políticas de vivienda, porque si un trabajador tiene en esas promociones un apartamento de una habitación a 300 euros y uno de 2 habitaciones a 500 euros, porque son promociones públicas que luego, aunque se dejen en explotación a manos privadas, estén tasadas a ese precio. Oye, con el salario yo puedo llegar, pero antes decía que venían de otras zonas, países, etcétera, atraídos porque hay trabajo, y estoy con razón con Antonio, que los salarios vinculados a los pactos salariales, que están muy por encima incluso de los salarios base del convenio. En un hotel en el Best Tenerife un camarero cobra 2.142 euros en 14 pagas más bolsa. Un salario alto, pero si tienes que pagar 800 euros de alquiler y el tráfico está como está, pues esa es la situación que vivimos. Estamos hablando de la situación del empleo. Este que estamos viviendo va a ser sin duda uno
de los veranos más caros. Muchas personas no van a poder viajar, como decía antes Antonio Garzón, y otras van a tener que tirar de financiación para poderse costear las vacaciones. Pero ojo aquí, porque hay que elegir bien cómo y con quién se fraccionan los gastos, porque podemos pasar de los cómodos plazos a operaciones de crédito que nos pueden salir demasiado caras. Laura de Pablo. Así es, Miguel Ángel, y para ayudarnos a elegir bien ese préstamo para las vacaciones nos acompaña ya esta noche Raúl Alonso de la Unión de Consumidores. Raúl, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Raúl, la primera duda es, ¿qué conviene más, pedir un préstamo personal o pagar las vacaciones con una tarjeta financiera? En términos generales, un préstamo personal. La diferencia que hay que en estos momentos el crédito por tarjeta suele ser un crédito mucho más inmediato y la tramitación de un crédito personal suele ser más lenta, pero como coste normalmente es infinitamente menor el de un préstamo personal. Tenemos que hablar además de intereses. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a intereses? Pues va a depender también del producto que utilicemos. El préstamo personal, de todas formas, dentro de los préstamos, digamos que son los préstamos caros también. Pero hay una diferencia notable con los intereses relacionados con las tarjetas y depende de esa tarjeta el tipo de tarjeta que tengamos. Pasando de la clásica, digamos, tarjeta de débito, que no tiene pago a final de mes, no debería tener ningún tipo de intereses. Sí comisiones, puede tener comisiones. Podemos hacerlo a través de tarjeta de crédito, la clásica, que podemos elegir el modelo si lo pagamos a débito mensualmente o atrasamos, con lo cual tenemos unos intereses. Y luego puede haber el sistema revolving, que es el menos aconsejable. El sistema revolving, al final vamos pagando cuotas y esas cuotas van generando intereses. Entonces, al final es una suma importantísima de intereses y el precio final es muchísimo más caro que en cualquiera de los otros sistemas. Entonces, Raúl, las tarjetas de crédito, ¿cuándo son realmente recomendables utilizarlas? Recomendable nunca. Lo que pasa que es verdad que hay determinados, cuando hablamos de viajes, hay, por ejemplo, un alquiler de un vehículo, normalmente hay una exigencia de tarjeta de crédito que cubra los posibles riesgos, ¿no? Asociados, salvo que contratemos o paguemos ya previamente un seguro todo riesgo, que suelen ser caros. Entonces, hay quizá una exigencia, pero es verdad que hay que intentar evitarlas en lo posible. Si se contrata tarjeta de crédito, lo que hay que tener en cuenta es intentar que el pago sea a débito mensual, de tal forma que no haya una complicación al final de intereses. Porque al final es un dinero futuro, es un dinero que estamos gastando del cual, en principio, podemos tenerlo disponible en cuenta corriente o no. Si lo tenemos disponible en cuenta corriente no va a haber problema, aunque vamos a pagarlo mucho más caro. Pero si no disponemos en cuenta corriente, vamos a empezar con los recargos, comisiones por esos descubiertos, que hacen que al final se encarezca muchísimo el producto. En cualquiera de los casos, Raúl, es importante fijarse siempre en la letra pequeña de cualquier contrato que firmemos en este sentido, como este que estamos viendo ahora en pantalla. Por ejemplo, ¿en qué exactamente debemos fijarnos para conocer el interés real que se va a pagar al final? Pues realmente, teóricamente, el interés real sería donde pone en rojo la tasa anual de equivalencia, la TAE. La TAE, teóricamente, según la legislación, cubre todos los gastos que vengan asociados en esa cuota, desde las comisiones, intereses, por lo tanto, tendría que ser el interés final que realmente estamos pagando. Ahora bien, desde el punto de vista de un consumidor eso es importante mirarlo, pero lo fundamental es que nos hagan unas provisiones y unas previsiones, que además actualmente con la informática se hacen enseguida. Mire, por una disposición de 100 euros, en X plazo, en X tiempo, ¿cuánto me va a salir? Para saber exactamente cuál va a ser el gasto y nos vamos a poder dar cuenta del encarecimiento que nos supone utilizar ese crédito o no utilizarlo, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque es verdad que el lenguaje financiero, incluso la matemática financiera, no es fácil, es compleja para los consumidores de forma ordinaria. Muy bien, Raúl Alonso de la Unión de Consumidores, muchísimas gracias por ayudarnos a entender y aclarar bien antes de irnos de vacaciones. Un placer. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad, pero le decimos que a la vuelta vamos a tener a David Calvo de Involcan para hablar de todos los enjambres sísmicos que se han detectado en los últimos días en el Teide. A la vuelta de publicidad. Bueno, vamos a saludar esta noche a David Calvo, geólogo de Involcan, porque el Teide ha tenido varios movimientos sísmicos en los últimos tiempos. David Calvo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es normal que se produzcan estos episodios?
A ver, es normal en un volcán activo. El Teide es un volcán activo, que nos olvidamos muchas veces de esa premisa, y desde la erupción en La Palma parece que todo cobra una mayor dimensión, pero sí, es normal en volcanes activos. Sí es cierto que en el Teide no se han registrado muchos, muy probablemente porque en las últimas décadas no ha habido una instrumentación suficiente para detectarlos, pero sí es normal. Hemos hablado 2016, 2019, 3 años de diferencia. ¿A qué se debe que en esta ocasión se acorte la frecuencia de los sismos? Yo creo que es una casualidad natural. Ahora lo que tenemos que estar pendientes es de si se vuelven a repetir en las próximas semanas, que entonces ya empezaremos a pensar que esa casualidad lo es menos, pero yo lo achacaría a una mera casualidad natural. Hay una gran pregunta que nos hacemos todos, se la habrán hecho 1000 veces, y es ¿qué probabilidades hay de que el Teide o alguno de los volcanes que hay en el Parque Nacional entre en erupción? Geológicamente todas. Geológicamente todas. Todas las probabilidades. Cada año que pasa, a escala humana hay unas poquitas más. Bueno, hace poco sacamos un informe que decía que en los próximos 50 años hay un 75% de probabilidades de que haya más erupciones en el archipiélago, y bueno, Tenerife es una gran candidata, teniendo un sistema activo como es el sistema del Teide. La última erupción del Chinchero ya hace un tiempo que fue, casi se saldría del intervalo de descanso de la isla de Tenerife, por lo tanto, bueno, pues estamos en ese periodo en el que sí se podría producir, pero geológicamente seguro. La última erupción en Tenerife se produjo en 1909 y las estadísticas apuntan a que suele producirse una cada siglo. ¿Será el Teide el próximo volcán en entrar en erupción en Canarias? Y si eso pasa, ¿qué podría ocurrir en la isla? Bueno, el Teide es un edificio muy grande y es difícil que sea una erupción arriba. El Teide es un edificio que el magma va a encontrar antes una salida, antes que llegar a la cumbre, ¿no? Porque va a buscar las zonas de fragilidad. Tenerife es una candidata, por supuesto. Junto a La Palma y El Hierro, que son las islas más jóvenes, tenemos esa ventana al interior de la Tierra que es el Teide. ¿Qué podría pasar? Bueno, pues hasta que no llegue la erupción o los momentos previos no sabremos qué intensidad o qué magnitud puede tener esa erupción, pero lo que sí podemos es estar tranquilos porque el nivel de vigilancia que hay en el Teide es de primer orden, a la par que cualquier otro volcán activo del mundo. ¿Y qué diferencia hay, David Calvo, entre esos terremotos que se están produciendo, que se han producido en el Teide, con los que hubo en la previa a la erupción de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma? En la previa de la erupción de Cumbre Vieja lo que veíamos eran unos movimientos sísmicos que indicaban una ruptura, o sea, que el magma estaba intentando ascender rompiendo las capas del interior de la isla de La Palma. En el caso del Teide lo que estamos viendo son señales de una resonancia del movimiento de un fluido, pueden ser gases, pueden ser agua del sistema hidrotermal, pueden ser muchas otras cosas, pero no estamos viendo fracturación del terreno. Por lo tanto, no vemos una intención de que haya un cuerpo magmático intentando llegar a la superficie de la isla de Tenerife, y esa es una diferencia muy importante y crucial a la hora de analizar la situación de los dos sistemas volcánicos. ¿Y esperan ustedes nuevos enjambres sísmicos en los próximos días o en las próximas semanas? Es difícil de prever, ¿no? Porque al final nos movemos en sistemas naturales que no podemos determinar a priori, pero la lógica nos dice que en un futuro volveremos a ver estas señales como las hemos visto en el pasado. Afortunadamente, como digo, la preocupación debe ser mínima, porque si somos capaces de detectar estos enjambres es porque el nivel de vigilancia es excelente. David Calvo, geólogo de Involcán, muchísimas gracias una vez más por habernos ilustrado con este mundo tan apasionante, tan cercano, que es el de los volcanes y que tan reciente hemos vivido. Gracias, David Calvo. Un placer, como siempre. Gracias. Por haber estado con nosotros. Bueno, eso es toda la actualidad relativa al Teide. Nosotros vamos a cambiar de asunto para hablar de otra cuestión bien distinta. Según el Centro Nacional de Desaparecidos, Canarias es la comunidad autónoma donde más casos se denuncian, con más de 4.200 al año. Hoy abordamos en profundidad este asunto. Laura de Pablo tiene algunos datos, algunas cifras, tienes testimonios también. Efectivamente, Miguel Ángel, y vamos a ir precisamente con uno de esos testimonios porque tenemos que contarles que una de las últimas desapariciones precisamente se ha producido esta semana en la isla de Gran Canaria. Se trata de Patricia Dolores, de 49 años, que está en paradero desconocido desde el pasado lunes. Fue vista por última vez en Vegueta. Según la asociación SOS Desaparecidos, este caso es de alta vulnerabilidad. Pero vamos a conectar con su hijo, con Javier, para hablar de este caso. Javier, buenas noches. Buenas noches. Javier, gracias por acompañarnos. Podemos imaginarnos cómo estás y queremos ayudar en la difusión de este caso. Primero que nada, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu madre, que se vio a tu madre? A ver, la última vez que la vi yo fue antes de ir a trabajar el domingo, y la última vez que también la vio las personas de mi familia fue el lunes por la mañana. Se entiende que sobre las 9 de la mañana pues abandonó lo que es nuestro domicilio habitual.
Javier, se ha calificado, decíamos hace un momento, esta desaparición de alta vulnerabilidad. ¿Tenía tu madre, por qué se refieren así? ¿Tenía tu madre algún problema de salud? Tenía un problema de salud, una enfermedad que requiere una medicación que se debe de tomar diariamente y que entendemos que desde el momento en que desapareció pues no se ha podido tomar. ¿Cómo es Patricia? ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo iba vestida cuando desapareció para que las personas que nos estén viendo pues puedan también ayudar si la han visto? A ver, mi madre es una persona tranquila, siempre lo ha sido, incluso con la medicación, sin ella, pues teniendo en cuenta la enfermedad, es una persona que siempre ha sido una persona muy tranquila, muy templada, tiene mucho conocimiento, es bastante inteligente. Y a la hora de la desaparición nosotros entendemos, tampoco sabemos a ciencia cierta, que calzaba unas playeras deportivas, un cortavientos color blanco y un pantalón verde. Pero claro, a estas alturas no sabemos si se habrá podido cambiar de ropa, si se ha llevado muda consigo, no sabemos absolutamente nada. Y precisamente, ¿en qué zona se está buscando? ¿Está buscando la policía? ¿Qué se sabe al respecto? A ver, con respecto a está buscando la policía, nosotros entendemos que están en todos los municipios alertados, pero sí les puedo decir con seguridad que nosotros, los familiares y los voluntarios que han venido con nosotros, que son personas que tras alertarles por redes sociales y verlos también en los medios de comunicación, pues han querido acompañarnos con nosotros junto al Guiors Canarias. Hemos ido a lo que es toda la zona norte de la isla de Gran Canaria y yo personalmente la primera noche fui hasta lo que es la zona de Pozo Izquierdo, recorriéndome toda la costa desde Gáldara hasta Pozo Izquierdo. Hemos ido también a lo que es la cumbre de Gran Canaria, toda la zona de medianía, pero bueno, que igualmente que no se ha podido encontrar nada. ¿Y no han recibido alguna pista realmente fiable de un posible paradero? ¿Alguna señal? ¿Algo? A ver, a estas alturas cualquier pista es bienvenida, pero la fiabilidad pues es cogerlo todo con pinzas, porque claro, no sabemos a ciencia cierta si lo que nos llaman es una certeza, a menos que saquen una foto. Oye, mira, si ven a mi madre, pues lo ideal sería eso, sacar una foto y decir, mira, esta persona es tu madre. Pero claro, con las llamadas pues nosotros acudimos siempre al punto donde nos llaman, pero claro, sin saber si es real o no es real. Pues Javier, muchas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. De verdad, deseamos de corazón que tu madre aparezca pronto, sana y salva. Javier, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, seguimos hablando de desapariciones. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se movilizan en cuanto reciben una denuncia por desaparición, como hemos visto, pero un equipo de este programa ha acompañado a la Policía Nacional en una de esas activaciones. Vean. ¿Cómo reacciona la policía cuando a alguien se le pierde la pista? No hay que olvidar que Canarias es la comunidad autónoma con mayor cantidad de desaparecidos por encima de Andalucía, Cataluña y Madrid, con mucha más población. Policía Nacional, buenos días. Dígame cómo se llama su hija, Alicia. Vale, o sea que no tiene usted datos de la pareja, ¿verdad? No sabe usted si puede estar con él, entiendo. Vale, mira, ¿su hija ha tenido otro tipo de episodios de ese tipo? ¿No? ¿El coche se lo ha llevado? ¿Por dónde se suele mover ella habitualmente? Vale, la mala aceite, perfecto. Sí, hay un grupo especializado que se llama Desaparecidos, ¿vale? Son los que están preparados para eso. Esté tranquila. Y ellos iniciarán las investigaciones, sabrán dónde estaba el móvil, dónde fue apagado por última vez, dónde fue usado por última vez, se intentará localizar el vehículo. Usted no se preocupe, déjenlo en manos de la policía, ¿vale? Agente, esta mañana una madre se ha puesto en contacto con el 091 para denunciar la desaparición de su hija de 18 años. ¿Cuáles son las gestiones que han realizado? Las primeras gestiones a través del centro de coordinación han sido negativas. Finalmente se ha tenido que solicitar la autorización judicial para el posicionamiento del terminal móvil. Este es el mapa con el óvalo de cobertura de la última antena que le dio el posicionamiento del terminal móvil. Ahora vamos a solicitar los recursos de Policía Nacional como guías caninos, subsuelo y medios aéreos. Vamos a tener una reunión con ellos, les vamos a dar el mapa de búsqueda y vamos a ir con ellos a la zona a realizar una búsqueda. En las primeras horas, primeros días de la denuncia de desaparición, más de un 95% de personas es localizada. Deberíamos de iniciar la búsqueda por el barranco de Tamaraceite y la zona de la ermita de San Antonio. Si tienen los equipos preparados, cuando quieran, vamos para arriba. Bueno, Roberto, emprendemos el camino hacia allá. Estas primeras horas son cruciales para la policía, las primeras horas de una desaparición. Sobre todo porque aquí, al encontrarnos en una isla, el hecho de que una persona pueda salir de la isla y tener controlados tanto la vía aérea como la vía marítima es importante.
por lo que si dejamos pasar mucho tiempo puede que la persona haya salido de la isla. Las familias tienen los nervios a flor de piel. Intentamos evadirnos un poco de esa emoción familiar y sobre todo los compañeros que estamos ahora en el dispositivo, pues no nos vamos a poner en contacto con la familia, y sí los compañeros que están en nuestra base policial son los que van informando dependiendo del avance de las investigaciones. Medios aéreos, que ya viene en camino el helicóptero, tanto con el helicóptero como con medios aéreos no tripulados como es el dron, para hacer un reconocimiento de todo el terreno y saber luego cómo podemos desplegar los siguientes recursos. ¿Qué características tiene el lugar donde desapareció esta chica de 18 años? La isla de Gran Canaria es como un exprimidor de naranjas, está llena de barrancos y de valles, entonces la orografía en sí en toda la isla es muy escarpada. Tendremos en esta búsqueda tanto el dron, que es el primer recurso, el que nos ofrece ese plano general, pero también el helicóptero. Están estos dos dispositivos. ¿Por qué? Tras una buena coordinación entre el operador del dron y el comandante de la aeronave tripulada, podemos trabajar en conjunto, ya que el helicóptero nos ofrece unas imágenes del área más extensa para hacernos también una composición del lugar para los efectivos que están en ese momento trabajando. Sí, indicativo Drago, hemos localizado una alcantarilla desde el aire. A ver si me puede comisionar a la unidad de subsuelo para que haga una requisa. Bien recibido, gracias. Equipo topo para indicativo Drago. Sí, tenemos una arqueta, les marco la posición y la comprueban, por favor. Esto realmente es un pozo de registro de un decantador de aguas pluviales. Al tratarse de un habitáculo grande que tiene grandes tuberías que entroncan en él, son puntos que nosotros solemos revisar porque son zonas transitables para personas. Drago 1 para Topo 1, le informo que la requisa en pozo de encantación, entrada de la finca, sin novedad. Indicativo Can para Drago, inicien búsqueda en la zona asignada, gracias. Miguel Díaz, de la Unidad de Restos Humanos. Hola, ¿qué tal? Sí. Nos encontramos en esta casa abandonada. ¿Por qué son necesarios los perros aquí, los guías caninos? Si hablamos de restos que pueden estar ocultos o pequeños restos biológicos que podemos encontrar en la zona, ellos nos van a encontrar. Para nosotros sería imposible hacerlo. Imagínate restos de sangre en una zona así, es casi imposible. En este caso, no es que busquemos solo fallecidos, sino también restos, ¿vale? Como dice la palabra, restos humanos, restos biológicos. Un poco de sangre, algo que nos pueda dar un indicio de que ha estado esta persona aquí. Vale, se cotejaría con policía científica esos restos y sabríamos si es de esa persona o no lo es. Comunicarle que la zona de restos de vivienda que hay aquí, zona despoblada, ha dado resultado negativo la requisa, ¿vale? Seguiremos buscando por otro sitio. Roberto, ¿cómo ha discurrido esta primera jornada de búsqueda? Bueno, las gestiones en la zona de búsqueda han sido negativas, pero continuaremos con todas las investigaciones necesarias hasta la localización de la persona desaparecida. Vosotros, como dice la pulsera que lleváis entre las manos, nunca os dais por vencidos, ¿no? No, Policía Nacional no cesa en el empeño de localizar a todas las personas que se encuentran desaparecidas. Bueno, pues hemos cambiado la mesa, se incorporan a nuestra mesa Santiago Carlos, que es coordinador de SOS Desaparecidos Canarias. Santiago, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Está con nosotros también Carmen García, psicóloga. Carmen, bienvenida. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros. Y Félix Ríos, que es criminólogo. Félix, bienvenido, gracias por estar esta noche. Gracias por invitarme. Bueno, pues ya lo han visto, Canarias es la comunidad autónoma donde más desapariciones se denuncian, con más de 4.200 al año. Le pregunto a Santiago Carlos, coordinador de SOS Desaparecidos Canarias, ¿por qué ocurre esto? Pues sorprendente, la verdad que son unas cifras que ya veníamos adelantando desde la Asociación SOS Desaparecidos, de que el número de desaparecidos parece que tendía al aumento. Son cifras que deben de preocuparnos, no sé si es que lo estamos haciendo muy mal o hay algo que estamos haciendo bien, pero es que está claro que estar por delante de Andalucía, de Madrid o de Cataluña en número de denuncias por desapariciones, yo creo que necesita de un análisis de todas esas administraciones y
personas que integran el mundo de los desaparecidos para analizar qué es lo que puede estar ocurriendo y buscar una solución o una intervención más eficaz. En el reportaje que acabamos de ver, la Policía Nacional ha utilizado todo tipo de recursos para la búsqueda de una persona desaparecida. ¿Ese despliegue es habitual cuando se denuncia una ausencia o depende del caso? Depende del caso. ¿Es habitual los dispositivos de búsqueda? No. O sea, las familias se quejan de que en los primeros momentos no se activan las búsquedas. Tengamos en cuenta de que hay una denuncia presentada, esa denuncia pasa a lo que sería una investigación por parte de la policía, pero sí es verdad que las familias se encuentran solas, con incertidumbre, no saben exactamente qué proceso deben seguir y qué pasos tienen que dar. Y entonces ahí es donde muchas veces entramos nosotros como asociación para asesorarles e incluso emitir una alerta necesaria, una alerta que en un momento dado, desde la gestión de nuestra asociación, lo que apelamos es a la colaboración ciudadana. Carmen, la mayoría de los casos de desapariciones son voluntarias. ¿Qué motivos pueden llevar a una persona a querer desaparecer? Y sobre todo, ¿hay alguna forma de que el entorno pueda prevenirlo? Hay personas que dan señales, hay muchas personas que están hablando continuamente de no soporto la vida, necesito hacer cambios, y en ese caso sí que podrían hacer algo simplemente hablando con esa persona o prestándole ayuda, en este caso psicológica. Pero hay otras muchas personas que no dan ese tipo de señales porque realmente quieren desaparecer. Y los motivos que les llevan a ellos, de todo tipo, desde deudas o situaciones que no saben gestionar a nivel emocional, o incluso desapariciones por castigar un poco a la familia de me marcho y ahora vais a vivir con esa incertidumbre. En Santiago, mucha gente continúa pensando de manera errónea que hay que esperar un mínimo de 24 horas para denunciar una desaparición. ¿Cuándo es conveniente hacerlo? ¿Es adecuado esperar un tiempo prudencial? Yo creo que el tiempo prudencial de espera lo tiene que poner la familia. La familia es la que tiene que analizar la situación, buscar en el entorno social, laboral, en esos primeros momentos, pero lo que no podemos es esperar. Eso de las 24 horas o las 48 está radicado desde hace tiempo, y desde el propio Ministerio del Interior se deja claro de que hay que denunciar de inmediato en cualquier comisaría de Policía Nacional, cuartel de Guardia Civil e incluso de Policía Local si es lo más cercano. Pero sí es verdad que nos llegan muchas familias indicándonos que se les invita a esperar. No se puede esperar. Una persona que tiene Alzheimer y desaparece no va a volver a casa. Una persona que está bajo una depresión quizás no vuelva a casa y necesite de la ayuda de alguien para ayudarla a regresar a su hogar. Tenemos que intervenir de inmediato. No podemos dejar eso en el aire y hacer una espera a ver si aparece. Tenemos que intervenir para poderla localizar, porque luego, ¿qué puede pasar? Que vamos a encontrar una noticia no deseada. Hablamos de plazos, Félix Ríos. La policía nunca deja de buscar, pero cada día que pasa juega en contra en una desaparición. Bueno, la policía nunca puede decir que deja de buscar a un desaparecido. Eso no quiere decir que estén constantemente haciendo gestiones para intentar localizar a alguien, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente hay una imagen pública que hay que dar lógicamente, y ese es el mensaje siempre, ¿no? Es una cuestión complicada, pero el policía valora cada caso individualmente, y a partir de ahí lo que no puede hacer es también desplegar toda clase de medios independientemente del caso de que se trate, ¿no? Hay casos donde te encuentras a un adolescente multireincidente en cuanto a desapariciones, y obviamente no se puede o no se le suele dar la misma prioridad que en otros asuntos, ¿no? También el tema de las estadísticas con esto yo creo que es importante porque tiene que ver con el tema de los menores. Somos la comunidad autónoma con mayor número de denuncias, no denuncias activas, porque el 50% de las denuncias son de menores que se van voluntariamente, y de estas, ese 50%, el 40% son de menores no acompañados o tutelados, es decir, de personas que están aquí en centros de acogida, centros de inmigrantes, etcétera. Y que después acaban resolviendo. Claro, y entonces, pero quiero decir que no nos alarmemos de pensar, no, es que desaparecen. Claro, es que si nosotros tuviéramos el flujo diferente posiblemente de acoger aquí a menores, pues claro, evidentemente... Era muy llamativa la cifra, entonces ese es el motivo entonces de denuncias, claro, de denuncias activas somos la tercera provincia, bueno, voy a hablar de provincias, la primera es Cádiz, la segunda es Madrid y la tercera es Las Palmas, ¿vale? O sea, pero es verdad, como bien dice Santiago, que en el grosso modo de la cantidad de cosas que se denuncian, no de las activas, sí estamos a la cabeza, ¿eh? Claro, pero si tiene claro, si se va un menor de un centro y se denuncia la desaparición, está claro que eso engrosa la lista del número de... Tremendamente, tremendamente. Claro, lo que pasa es que sí tenemos que tener claro de que son menores. Entonces, aunque sean reincidentes, están expuestos a unos riesgos que en cualquier momento se pueden revertir. O sea, los menores se han vuelto quizás sumisos al riesgo.
Y en este caso, en un momento dado vamos a tener una situación que no queremos. Y yo creo que tenemos que actuar de inmediato, desde las distintas administraciones, sea la Fiscalía, sea desde el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular, los trabajadores sociales, el ámbito educativo, el ámbito familiar. Hay que trabajar con todos los ámbitos para analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué esos menores se van de casa o se van de su hogar tutelado? Carmen, los familiares de desaparecidos viven con la angustia de la incertidumbre. Claro, uno se pregunta, ¿cómo se afronta una situación así? Pues de muy difícil manera, porque ellos no pueden iniciar un proceso de duelo como ocurre cuando fallece alguien, ¿no? Empiezas un proceso de duelo para llegar a aceptarlos. Ellos directamente lo que están viviendo es una situación de volcar toda su energía en la investigación, en las noticias. Viven muy obsesionados con saber y no lo aceptan. La mejor manera de hacerlos es ni alentar el ya verás que al final aparece, ni por supuesto todo lo contrario, sino simplemente dejarles que se desahoguen y ayudarles a descansar. Normalmente los familiares, sobre todo al principio, se olvidan de dormir, se olvidan de comer, se olvidan de todo. Es necesario que descansen, que desconecten de noticias, que puedan comer y beber, que puedan dormir al menos 3 horas al día. Todo eso es lo que les va a ayudar. En Canarias ha habido desapariciones que han impactado tanto en la sociedad que años después de haberse producido siguen en la memoria colectiva. Todos recordamos el caso de Jeremy Vargas o el de Sara Morales, pero hay otros casos sin resolver. Laura de Pablo, nuestra compañera, y Félix Ríos, con la ayuda de Félix Ríos, nos lo van a contar. Félix, si eres tan amable y acompañas a Laura. Efectivamente, Miguel Ángel, Félix, buenas noches. Vamos a analizar 3 casos concretos. Vamos a empezar con Amos Quijada. Desapareció en Tenerife el 3 de enero de 2020. Aquí estamos viendo la... Amos es una de esas desapariciones clásicas de personas que viven en un ambiente pseudo-marginal o tienen problemas de salud. Normalmente, pues, pueden ser personas que hayan tenido adicciones, etc. En el caso de Amos fue, digamos, encontrado por una pareja de la policía cerca de un vehículo y lo vieron desorientado. Lo llevaron al hospital de la Candelaria, después de haber llamado a una unidad de ambulancias, y desgraciadamente cuando estaba allí pues, a lo largo de una hora, esperando que lo atendieran y demás, antes de que lo viera el especialista, y vemos el informe del servicio de urgencias de la Candelaria, a las 13:35 se fue porque era un ingreso voluntario, no lo podían retener. Ha habido un trabajo intenso por parte de la Brigada de Homicidios y también por parte nuestra, y ahora mismo manejamos 2 posibilidades: o algo que tenga que ver con un suministrador de droga o un accidente en alguna zona. Otro de los casos que también queremos tratar es el de Francisco Epifanio. Sucedió el 17 de diciembre de 2004 en Gran Canaria. ¿Qué características tiene este caso? Fran desaparece de la zona de la Atalaya, concretamente es la zona del Barranco de las Goteras, que hace límite entre 2 municipios diferentes, con 2 jurisdicciones policiales diferentes. Eso es importante para este caso. Dice que se va a pasear al perro después de haber hecho la comida, está en su casa con sus padres, y no se vuelve a saber nada más de él. Las investigaciones empiezan a empezar su recorrido y se sabe que pudo haber estado en compañía de una persona que vivía justo en el barranco enfrente, ¿no? Una persona bastante complicada que vivía con sus padres y que curiosamente años después fue investigado por el asesinato de la dueña de una vaquería y además se suicidó cuando la policía estaba un poco viendo si a través de esa segunda investigación se averiguaba algo de la desaparición de Fran. Es un caso bastante hiriente porque, sinceramente, creo que la policía aquí debería de volcarse un poco más en buscar lugares donde el cuerpo pudiera estar en la zona del Barranco de las Goteras, ¿no? Protección Civil nos ayudó en su momento a marcar zonas determinadas, pero falta esa búsqueda. Llegamos incluso, aquí lo veis, a usar un georradar para buscar en la finca donde vivía la persona sospechosa. Ya una vez que se vendió esa casa, contactamos con el actual propietario y nos permitió pues utilizar un georradar. Es la primera vez que se utilizaba un georradar con carácter privado, digamos, en la búsqueda de un desaparecido en Canarias. Y vamos a ir a por el tercer caso. Es el de Pedro Pérez, que desapareció el 20 de marzo de 2017 en La Palma. Entiendo que en este caso la orografía de las islas condiciona mucho esta desaparición. Claro, antes veíamos en el vídeo pues, a la Policía Nacional utilizando drones y demás. Bueno, pues en este caso, hasta que nosotros no utilizamos un dron en la búsqueda de Pedro, la Guardia Civil no se decidió a intentar hacerlo también. Desaparece de la zona de Tijarafe, es una zona
pues cuya orografía es muy brusca, por así decirlo. Estaba trabajando. Era una persona que es verdad que tenía algún antecedente psiquiátrico, pero se sabía que se estaba medicando hasta el mismo día de su desaparición. Había hecho vida normal y lo último que sabemos es que un vecino lo ve por la carretera de la costa. Hemos hecho numerosas búsquedas con el dron, hemos peinado todo lo que son los barrancos de toda esa zona de Tijarafe y vemos algunas imágenes. Y la verdad es que a fecha de hoy lo único que nos falta es revisar un informe de búsqueda en el subsuelo que hizo en su momento la Guardia Civil. Los drones son súper importantes en esto. Muy bien, pues Félix Ríos, gracias por aclararnos estos 3 casos que siguen sin resolverse. Continúa con la mesa con nosotros y seguiremos hablando también de otros casos que siguen sin resolverse. Uno de ellos, por ejemplo, es el de José Delgado, taxista en Gran Canaria, en Teror, que desapareció en 2019. Vamos a hablar de este y de otros casos más a la vuelta de publicidad. Siempre avisaba. Y eso es lo que a mí me extrañó. No tenía propiedades, era un simple trabajador, no tenía vicio. Me quedé sin una gota de sangre. El dolor de una madre cuando pierde a un hijo es un sentimiento difícil de explicar. Cuando esa pérdida se produce por una desaparición, es aún más angustioso. La madre de Ignacio Palmero, que desapareció en 2021, asegura que nunca dejará de buscar a su hijo. Enseguida profundizamos en estos casos. Ahora sí, en unos minutos a la vuelta de publicidad. Una madre tira la toalla, no se tira la toalla porque no es viable. Mientras no aparezca, no es viable. No cierras nunca ese capítulo, no se cierra. Diez y 38 minutos de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria en Fuera de Plano. Estamos hablando de desapariciones. Hay desapariciones que a veces se complican porque está implicada parte del entorno familiar. Es el caso de José Delgado, taxista de Teror en Gran Canaria, al que se le perdió la pista hace poco más de 2 años. Sus hermanos confían en que no se paralice su búsqueda y que se haga justicia. Hemos hablado con uno de ellos. En diciembre de 2019, José salió antes de lo previsto de esta casa en el barrio Gran Canario de Casablanca 1, donde cuidaba a su madre. Aquí dejó su coche y cogió un taxi que lo llevó a su domicilio en Teror. El conductor fue la última persona ajena a la investigación que lo vio con vida. Ha habido 4 personas investigadas, todas ellas miembros de la familia política, aunque el caso sigue sin esclarecerse. Su hermano pide que se retome la investigación y se insista en el móvil de José, pieza clave del caso. Parece ser, cuando entra a su domicilio, manifestaciones de la mujer, el móvil lo había perdido. Lo había perdido en la noche esa, en la noche del domingo. Cosa rara porque resulta que el móvil, ella, la familia, le dieron de baja la línea un pasado más o menos un mes, y casual que un mes más tarde el móvil, alguien encendió el móvil y lo volvieron a apagar sobre la marcha. Por el tema de la triangulación, la Guardia Civil le dio las coordenadas en Artenara. Activaron al Seprona, hicieron una batida por toda la zona y no hallaron nada. Y lo más curioso todavía, 2 meses más tarde, después de 2 inspecciones de registro en el domicilio, ella llama diciendo como que había encontrado el móvil en su habitación debajo de una cómoda. Otra de las contradicciones tiene que ver con las distintas versiones que da la familia política sobre el último día que lo ve. Según el sumario, lo deja aquí, en Teror, el día que ya se le daba por desaparecido. Por la pesquisa realizada por la Guardia Civil, no hay ninguna cámara que grabe a mi hermano. A mí ella me comentó que lo vio coger en dirección hacia Teror, con un pantalón vaquero, zapatillas verdes. Pero José Delgado no se presentó a trabajar, algo que sus compañeros del taxi y amigos no vieron normal. Yo era la jefa, él trabajaba en mi licencia y él era un trabajador muy serio, muy responsable en su trabajo, muy tranquilo, o avisaba a primera hora o a media mañana, siempre avisaba. Y eso es lo que a mí me extrañó. No tenía propiedades,
Era un simple trabajador, no tenía vicio. Me quedé sin una gota de sangre. Siempre lo recordamos. En esa fecha recordamos que nuestro compañero ha desaparecido, no tenemos señales de él y queremos que aparezca al menos el cuerpo. El operativo de búsqueda se inicia en Teror y se amplía a Arucas y Valle Seco, un despliegue de los cuerpos de seguridad y protección civil. Un despliegue de la Guardia Civil enorme, llevaron un perro guía canino, fue el helicóptero, se buscaron por el barranco, por la montaña, en cuevas, en tanques de agua. La Guardia Civil también trajo los perros, especializados ya en restos humanos. Fue negativa la búsqueda. La familia política de José ha sido investigada, aunque no se ha podido demostrar su relación con la desaparición. Debido a todas las contradicciones y todas las versiones diferentes que manifiestan, los imputa como investigados, obstrucción a la justicia y por falsedad en testimonio. Hay que pensar que las desapariciones forzosas ocupan un mínimo espacio dentro del volumen de las desapariciones. En las desapariciones forzosas, una parte bastante importante se mueve dentro del propio círculo de la víctima, bien sea en la familia directa, bien sea en la familia indirecta, cuando la investigación carece de un cuerpo, carece de un lugar, carece de huellas, carece de todo. Mientras no encuentren la persona desaparecida, la familia va a estar en un duelo congelado. Sin cuerpo es muy difícil probarlo todo. Hay que pensar que cuando una persona desaparece, la policía nunca archiva el caso. No se va a cerrar el caso hasta que esta persona desaparecida cumpla 110 años. Él era muy familiar y sabemos que él voluntariamente no ha desaparecido. Lo único que tenemos nosotros es la esperanza de que algún día pueda aparecer. En este caso hay miembros de su familia política investigados, aunque como hemos visto no se les ha podido imputar por esta desaparición, pero al mismo tiempo existen informes de la Guardia Civil que señalan que se trata de una desaparición forzosa. La pregunta que me hago, Félix, es si puede haber detenciones si el cuerpo no aparece. Hombre, detenciones ha habido porque estuvieron detenidos y se les interrogó durante el tiempo que policialmente se podía realizar. Estamos hablando de su pareja, del hijo de su pareja, de la madre de su pareja y de un hermano de su pareja, 4 personas. Primero fueron 3 y luego a los 2 o 3 días fue cuando a la suegra política, vamos a decirlo así, también la detuvieron. Ha sido una investigación muy complicada, se llegó incluso a traer a los expertos del Servicio de Análisis de la Conducta Delictiva de Madrid y se tiene claro que hay contradicciones, que hay un montón de evidencias que apuntan a que ha habido algún tipo de pelea por algún tema que no se sabe si son celos, infidelidad o algo, y que posiblemente lo que ha ocurrido es que se han deshecho del cuerpo. ¿Cuál es el problema? Indicios criminalísticos no suficientes como para poder imputarles un homicidio. Y si encima no tenemos el cuerpo, pues peor todavía. Se han hecho búsquedas en un montón de sitios, se han traído toda clase de perros y a fecha de hoy, desgraciadamente, hablé hace poco intercambié impresiones con su abogado y también con Jesús, el hermano del desaparecido, y la cosa está bastante en punto muerto, ¿no? Si no hay un vuelco en la investigación, esto se va a archivar, ¿eh? ¿Es común que haya personas del entorno involucradas en algunos de los casos que están por esclarecer? El 70% de los delitos que se cometen entre personas lo son entre personas que se conocen, y entre estos el 90% es entre personas que tienen una relación de pareja o similar. Santiago, ¿qué importancia tiene la información que aporta el entorno de la persona desaparecida a la hora de organizar una búsqueda? Hombre, es vital el poder conocer las zonas donde se mueve la persona, con quién puede andar o quizás su día a día, pues lógicamente hace que haya un perfil que en un momento dado pues pueda enfocar esa búsqueda en algún punto en concreto, porque la verdad que a veces el terreno se nos hace muy grande y es como buscar un alfiler en un pajar, ¿no? Entonces, también es verdad que se da casos en los que la familia no conoce a su familiar. Entonces hay partes de la familia, de esa vida quizás oscura de la persona que no se llega a conocer, y eso complica la búsqueda de la persona. Claro, y eso para una familia, Carmen, si un caso se archiva, debe ser un palo que
Claro, que cómo se asimila, cómo se digiere eso. Claro, tú piensas que el caso lo cierran, digamos, a nivel oficial, pero tú no lo puedes cerrar. Claro. Porque para ti, hasta que ese cuerpo no aparece vivo o muerto, tú no puedes cerrarlo. Entonces, para ellos es una sensación de injusticia permanente, aunque no sea así, pero lo viven como una injusticia de por favor que sigan buscando, porque esa persona puede llegar a morirse sin cerrar ese caso. Además, referente a eso, tengamos en cuenta que las personas se acuestan por la noche, se levantan por la mañana con un sinfín de preguntas que no tienen respuesta. Claro. Y eso las mata a diario. Otro caso sin resolver es el del joven Ignacio Palmero, que desapareció en Tenerife hace un año. Hemos hablado con su madre. A Ignacio se le pierde la pista en Tenerife hace casi un año. Residía en Valleguerra, donde hacía su vida y tenía su grupo de amigos. Su madre Lola, aunque vive en La Palma, hablaba frecuentemente con él. Ella nos explica que Ignacio tenía problemas de salud mental que se complicaron a raíz de la muerte de su padre. Sigue pendiente de cualquier novedad en el caso y asegura que no descansará hasta encontrar a su hijo. Pese a las labores de búsqueda, Ignacio continúa en paradero desconocido. Fue a partir del fallecimiento de su padre cuando él empezó un poco a complicarse más. Empecé a ver a psicólogos, a psiquiatras, a ver qué me decían. Entonces me dijeron que sí, que estaba con un brote psicótico y empezamos a tratarlo psicológicamente hasta que dijeron que tenía que tomar medicación. Él se negó a la medicación y bueno, la relación era complicada, pero no obstante, pues ahí estábamos. Yo hablaba con él casi todos los días y había días que estaba bien, había días que estaba fatal, hasta que un día de repente me manda por un Messenger: no tengo tarjeta de móvil, mamá. Entonces le dije, bueno, no te preocupes, yo te compro una tarjeta aquí, porque estaba a mi nombre el teléfono. Le compré una tarjeta nueva, se la mandé, pero ella nunca la recogió. El día 20 de julio del 21 cumplía 30 años. Y como ya no sabía, desde el día 14 no sabía nada de él, el 21 de julio de ese mismo año pongo la denuncia a la Guardia Civil y me traslado a Tenerife. Eso, como era Valleguerra, que pertenece a La Laguna, se lo pasaron a la Policía Nacional. Entonces me acompañaron a la casa. No se preocupe, señora, porque hoy es día 23, hoy cobran los pensionistas y seguro que va a sacar dinero. Pero la cuenta no se movió, ni un día, ni otro, ni otro. Hasta la fecha no se ha movido la cuenta. Entonces ya, lógicamente, entras en barrena. Dices, aquí pasa algo. Llamé a los contactos que tenía yo de amigos. Nadie sabía nada. Jorge, tú eres amigo de Ignacio. ¿Esta zona de Valleguerra fue donde lo viste por última vez? Sí, correcto. Ignacio es vecino y amigo mío de toda la vida y esta es la zona donde nos vimos por última vez antes de pasar esta situación tan complicada que estamos pasando todos. ¿Cómo era Ignacio con sus amigos? Ignacio con sus amigos era uno más. Él siempre ha sido una persona muy inteligente, una persona con muchas ganas de muchísimas cosas y sinceramente ha sido un gran amigo, una persona buena. ¿Qué pasa? Que entendemos que él pasó unas situaciones bastante complicadas que hicieron que cambiase un poco su forma de ser. Vemos o observamos sus amigos y su círculo que él está un poquitín más inestable, pero nada más allá de poder estar despistado o de que tu mente esté constantemente con problemas o pensando en una pérdida tan grande como la puede ser un familiar o cosas similares, pero nada más allá, porque yo como amigo de él, yo hablo con él cara a cara y él conmigo razona. Estamos muy afectados porque es que no podemos saber qué ha pasado. Es que no es normal que él se haya ido de esta manera y de manera voluntaria, dejando todas sus pertenencias y todas sus cosas cerca. Además, Ignacio había comprado varios billetes de avión para salir desde este aeropuerto, uno de ellos a finales de mayo con destino a Barcelona y dos durante el mes de junio con destino a Madrid. En este caso, ENA nunca informó de manera directa a Lola de si su hijo había cogido o no alguno de esos aviones. La policía me dijo que el chico no ha sacado ningún billete. Pero claro, entrando yo en su cuenta corriente, porque tenía un poder,
veo que había sacado finales de junio, principios de julio, un barco con coche a Algeciras o bueno, a la península. Llamé a Transmediterránea, en Transmediterránea sí me informaron que ese pasajero no se había subido al barco. Dentro de cuando le daba la psicosis, pues la psicosis, una de las cosas que tiene es que tienen manía persecutoria. Siente que lo están persiguiendo y entonces hace de todo para que no lo encuentren. O sea, que en ese momento estaba pendiente y muy preocupado de que le querían matar. Entonces ellos me dicen que AENA les ha dicho que no ha salido por el aeropuerto. De hecho, no es que me lo diga la policía, es que esos billetes no han sido utilizados. No hay gente preparada, ni específica, que yo creo que es algo muy necesario, porque aquí en Canarias hay un índice de desaparecidos muy alto, como para que haya una unidad específica de desaparecidos. Una madre tira la toalla, no se tira la toalla porque no es viable. Mientras no aparezca, no es viable. No cierras nunca ese capítulo, no se cierra. Las demencias, el Alzheimer, la esquizofrenia o los trastornos psicóticos se esconden tras el 60% de las desapariciones. La policía se queja de que no tiene herramientas legales para poder afrontar con garantías la búsqueda de un enfermo mental desaparecido si no está incapacitado, porque una desaparición no es un delito. Carmen García, ¿qué se puede hacer para mejorar esta situación? Pues es que esto es un tema legal y cuando tocan tema legal tú piensas que ni siquiera alguien que está ingresado en un psiquiátrico puede permanecer en un psiquiátrico obligado, a no ser que haya una orden judicial de por medio. Mientras esto no se cambie, es lo que volvemos siempre, la salud mental se tiene que visibilizar y darse cuenta de los riesgos que conlleva para esa misma persona, para su propia seguridad y luego a veces para la de otros, y establecer ciertas leyes que ayuden a prevenir ese tipo de problemas. Por ejemplo, que la familia pueda de alguna manera facilitar el acceso al tratamiento psiquiátrico o psicológico de esa persona. Es que una persona que tiene una psicosis difícilmente va a darse cuenta de que está enferma y no va a querer tratarse. Si no se trata, la posibilidad de una desaparición es muy grande. Félix Ríos, estabas asintiendo al principio con lo que decía Carmen, ¿no? Sí, es muy complicado porque lo comentábamos antes, ¿no? En el caso de Amos Quijada, por ejemplo, ¿no? Que me acuerdo que me decía su hermana Vicky, pero Félix, ¿cómo es posible que en el hospital no lo retuvieran allí? Ellos no se hacen responsables, son las últimas personas que lo tuvieron en custodia antes de que desapareciera. Y claro, el hospital dice, es que es un ingreso voluntario, es que nosotros no podemos ponerle... de hecho, sabéis que cuando a alguien se le ingresa en una residencia, por ejemplo, de ancianos y tiene demencia, los familiares tienen que firmar para poder hacerle su gestión. O sea, tenemos un conflicto entre lo que es el derecho a la libertad y el derecho a intervenir o la necesidad de intervenir sobre esa persona. Entonces, cuando se trata de este tipo de personas que tienen problemas mentales, es muy complicado. En el caso de Pedro Pérez, que también lo comentamos, sabemos que tenía una enfermedad mental tratada, pero tú no sabes cómo va a reaccionar esa persona de un día a otro. A veces fallan los medicamentos, crees que se está tomando las medicinas y las está tirando por el váter. Es un sin vivir y es muy complicado. Claro, y eso cuando se sabe, porque en algunas ocasiones, Santiago, los familiares no le explican a la policía que los desaparecidos tienen diagnosticada una enfermedad mental o que han intentado suicidarse en alguna que otra ocasión. Ante una desaparición, ¿es fundamental dar todo este tipo de datos, de información a la policía? Hombre, es importante la situación mental de las personas que buscamos. Lógicamente, en base al problema de salud que pueda tener, lógicamente puede ir por un lado o por otro la búsqueda de la persona. A mí me gustaría añadir a lo que dicen los compañeros, es que la persona que tiene Alzheimer no va a regresar a casa en la mayoría de los casos. Si no geolocalizamos o no trabajamos quizás con un móvil que lleva o rápidamente se activa una búsqueda, difícilmente la vayamos a encontrar con vida. Y muchas veces se encuentran con esa situación legal de que como es una persona adulta, pues lógicamente no podemos, la policía se ve atada de
de manos para poder actuar. y No que nos podemos muchas quedar con veces los brazos cruzados. Los familiares ni siquiera quieren contar que tienen problemas mentales porque creen que la policía no les va a hacer caso, no les va a prestar atención porque, bueno, pues son personas que están enfermas. Si tienen un problema como diabetes o como Alzheimer, incluso sí lo pueden contar. Pero si es un problema de una psicosis, una esquizofrenia o algo parecido, probablemente no lo quieran contar porque creen que así la policía pues va a escurrir un poco el bulto. O incluso una adicción, ¿no? Antes lo hablábamos con el tema de lo importante que es hacer una autopsia psicológica en la que hables con todo el entorno y te hagas piezas del puzzle, digamos, para saber cómo es esa persona. Porque es verdad lo que comentáis, cuando yo he hablado con familiares, muchas veces les digo, bueno, ¿cómo es él? Y me empiezan a hablar y yo cuando ellos terminan de hablar siempre les digo, y ahora cuénteme lo malo. Quiero saber lo malo de su hijo, no, quiero saber lo malo. Porque ahí es donde está muchas veces la clave. Si hay una adicción, si hay infidelidades, si hay ludopatías, si hay toxicomanía por medio, no sé, algún tipo de vicio, malos tratos, abusos, todo. Ahí es donde suele estar la clave de este tipo de cuestiones, porque sobre todo cuando son desapariciones voluntarias e incluso también las involuntarias, hay que buscar el kit de la cuestión. Y el móvil siempre está escondido en algún lugar, desgraciadamente, salvo que sea una desaparición accidental, que son las que menos. Y porque decimos a veces, Carmen, que conocemos a la persona que tenemos al lado, pero realmente a veces podemos convivir con una persona mucho tiempo y ni siquiera conocerla. Es absolutamente falso que conoces a una persona porque lleves viviendo con ella 20, 30 o 40 años. Cada persona tiene diferentes facetas y todos tenemos nuestros secretos o nuestras manías o nuestros lados más oscuros. Digamos que para conocer a una persona tendríamos que hacer una radiografía desde distintos planos, un poco como hacen los médicos, y te darán una versión diferente en el mundo laboral, los amigos, los compañeros, los familiares, incluso dentro de la misma familia no te dará la misma versión su madre que su primo, que su mujer o que su hijo. Seguro que no. Hombre, yo a eso que comentabas anteriormente solamente puedo decir que a medida que pasan las horas y los días, yo que interactúo con las familias aquí en Canarias, pues sí es verdad que no me ocultan mucha información. Quizás también es porque yo me preocupo de la familia. Yo no soy el policía que le recoge la denuncia en un momento frío. Claro. Yo me interactúo. Exactamente. No llego a ser psicólogo, pero es que tú acompañas. Es la única persona que les escucha en un momento complicado. Por eso se abren a ti. Exactamente. Quiero darle las gracias a los tres por habernos acompañado en este último programa de la temporada. Santiago Carlos, coordinador de SOS Desaparecidos Canarias, gracias por tu trabajo y gracias por haber estado esta noche aquí en Fuera de Plano. A mí me gustaría agradecer a los medios de comunicación el papel tan importante que juegan en la búsqueda de las personas desaparecidas y en dar voz a esas personas que se encuentran ausentes a través de mi persona o a través de cualquier programa como este. Félix Ríos, criminólogo, gracias por haber compartido tu Gracias a vosotros por invitarnos y sobre todo que si nos ven las fuerzas de seguridad que le peguen un repasito a los casos que hemos tratado hoy, que es importante. Seguro que más de uno está al otro de la pantalla viendo. Carmen García, psicóloga, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes por haber estado una temporada más cada jueves fieles a este espacio de Fuera de Plano. Nosotros vamos a hacer un pequeño parón veraniego, vamos a cargar pilas, vamos a renovar contenidos y volveremos justo cuando termine el mes de agosto. Mediados de septiembre será la fecha más probable que volvamos a encontrarnos. Gracias por su compañía, gracias por su fidelidad y hasta muy pronto. Feliz verano.